El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Con gozo. Oh, sí, Señor. Oh, gloria.
todos aquellos amigos, amigas y hermanos que nos están también siguiendo por los medios de comunicación. Amén. ¿Cuántos les mandamos una palabra de bendición a ellos? Amén. Los bendecimos también. Y pues en esta mañana estamos cerrando ya este mes de agosto, un mes de luchas, pero de victorias. Amén. Un mes que ha sido de bendición para la iglesia, para todos nosotros, porque Dios nos ha estado motivando a poder amarle, servirle y adorarle. Amén, iglesia. Pues yo voy a concluir en este domingo bajo el tema instrumentos de honra. Y bueno, mientras meditábamos, yo pensaba y reflexionaba que todos nosotros tenemos distintas ocupaciones, todos, ¿verdad? Algunos en algunos talleres, de cualquier tipo de taller, otros en oficinas, otros en fábricas, en sus propios negocios o ahí en casa, ¿verdad? El trabajo que hacemos en casa. Todos nosotros tenemos ocupaciones todos los días. Y en ese lugar donde usted y yo nos ocupamos, tenemos instrumentos y herramientas para hacer la labor esa que nos han encomendado, ¿verdad que sí? Entonces, si está usted en casa, necesita una buena freidera para poder hacer allí aquel arrocito, aquel huevito rico, ¿verdad? Necesita aquel cuchillo, ¿verdad? Si está aquí en la oficina, entonces necesita que su impresora esté funcionando, que el teléfono funcione, qué sé yo. Si está en un taller, que aquella llave que necesita esté allí. Y si es de negocios, pues que los teléfonos o su iPhone o su agenda electrónica esté funcionando, ¿verdad que sí? Todos tenemos herramientas e instrumentos que ocupamos para hacer esas actividades cotidianas. Pero ¿le ha pasado que tiene algún instrumento favorito? Aquella silla favorita donde usted se siente cómodo a trabajar. Aquel teléfono que es tan viejito pero que usted no lo abandona porque usted tiene un aprecio por el valor que le da ese teléfono. Y nos pasa a todos. Algunos quizás cuando se les daña, entonces ahí tratan de repararlo porque tienen estima por ese instrumento, por esa herramienta. Pues déjeme decirle que de igual manera Dios ha dispuesto la iglesia como su lugar de operaciones en la tierra. Y entonces, a diferencia de nuestras oficinas o de nuestros trabajos o de nuestra casa, usted y yo somos esos instrumentos y esas herramientas que Dios quiere utilizar para llevar a cabo el mensaje de salvación a la humanidad, para poderlo llevar. Entonces usted y yo somos esas herramientas. Y así como cuando a nosotros se nos daña algún instrumento o aquella herramienta preciada para nosotros y tratamos de repararla, y hay algunos que aunque no la reparan, ahí la dejan de recuerdo, ¿verdad? Ahí la tienen. Dios también, cuando alguno de nosotros se vuelve defectuoso para Él lo guarda y trata y las formas de todas las maneras de poder repararnos. Entonces, bajo ese contexto, yo quiero llevarlo a la palabra, lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 2, 20 y 21. Ahí en 2 de Timoteo va a ser nuestro pasaje base. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, ¿qué, iglesia? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, en esta mañana yo quiero guiarlo en una reflexión alrededor de 3 preguntas. La primera es: ¿qué tipo de instrumentos hay en la casa de Dios? ¿Qué encontramos nosotros? Lo segundo, ¿qué necesitamos nosotros para hacer esos instrumentos que honran a nuestro Dios? Y lo tercero es: ¿qué dejaríamos nosotros por amor de Cristo para hacer esos instrumentos de honra? Entonces, para adentrarnos en el tema, yo quiero primeramente definirles muy rápido lo que la palabra en la Biblia significa, la palabra honra. Dice que en el hebreo, en el Antiguo Testamento,
el diccionario bíblico lo define como la palabra kavod, que destaca la posición de un individuo dentro de la esfera en la que vive. Destaca la posición de un individuo en la esfera en la cual vive. Y por otro lado, en el griego, que es donde nosotros estamos entrando nuestra lectura en Timoteo, viene del griego time, que significa valorar o estimar. Entonces, cuando la palabra dice aquí en Timoteo que será un instrumento de honra, lo que está diciendo es que será un instrumento muy estimado y muy apreciado para el Señor. ¿Cuántos queremos ser apreciados, estimados por el Señor? Dígale a su hermano: yo quiero ser ese instrumento apreciado por el Señor. Vamos a hacer esos instrumentos. Entonces, como primera interrogante, ¿qué tipo de instrumentos encontramos en la casa de Dios? Ya leímos ahí en la palabra en 2 de Timoteo 2:20, que en una casa grande hay de todo. Dice el texto, nuevamente lo leo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y dice, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Y me voy a detener aquí para aclarar un poco lo que en el griego significa esto de usos honrosos y usos viles. Cuando vemos las traducciones más modernas, encontramos que entra en contraposición con lo cual nosotros podemos entender. Porque usted dice, usos honrosos y usos viles. Entonces unos son menospreciados y otros son buenos. O sea, unos no sirven y otros sí sirven. Pues no. Lo que está diciendo aquí, y dice la Nueva Traducción Viviente, que es la última versión más actualizada de las traducciones de los originales, de los más cercanos a los originales, que hay unos instrumentos que se utilizan todos los días de manera cotidiana, y hay otros para ocasiones especiales. ¿Verdad que en la casa usted tiene por allí una vajilla de Navidad que solo saca en Navidad? ¿Cuántos tienen eso? O la decoración de Navidad que solo la saca en Navidad, ¿ya? Y tiene vasos de plástico con los cuales usted ahí desayuna, almuerza y cena. Pero cuando llegan las visitas, entonces usted saca la loza fina, los mantelitos más bonitos, ¿verdad que sí? Pero no significa que los vasitos de plástico que usted usa todos los días, o aquella vajilla fina o aquella vajilla especial para fechas especiales, sirve menos que aquella que usted usa todos los días. ¿Sí me capta, iglesia? Entonces a eso se está refiriendo la palabra. Entonces, bajo ese entendido, voy a proceder a conversar con ustedes qué tipo de instrumentos encontramos en la casa de Dios. En primer lugar, el texto nos dice que encontramos instrumentos de distintos materiales. El texto dice de oro, de plata, de madera y de barro. El material en la Biblia está asociado con el carácter del instrumento, en este caso. Entonces el oro tiene un carácter especial, es relumbroso, es maleable y sin embargo es duro, es de mucho valor, es muy costoso. Por otra parte, la plata también es reluciente, también es maleable y tiene usos específicos. La madera, por su lado, no es tan dura como el oro, es más frágil. Sin embargo, no significa que sea menos útil. Entonces, trayéndolo a nuestra reflexión, muchos de nosotros tenemos también un carácter específico que Dios nos dio. Dios le dio el carácter que usted tiene. Ahora, lo que tenemos que hacer es que nuestro carácter sea moldeado por Dios. Amén. No ore, iglesia y amados que nos están siguiendo, no ore diciendo, quítame este carácter, porque entonces le está diciendo a Dios que se equivocó con usted. Amén. Tenemos que orar y decirle, Padre, transforma mi carácter de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. Entonces, hablando de caracteres, hay algunos que dicen que tienen carácter débil, otros que tienen carácter fuerte. Y eso no es importante para que Dios pueda usarnos, porque está diciendo la palabra, en una casa grande hay de todo.
Instrumentos fuertes e instrumentos débiles. Instrumentos que son más relumbrosos, más brillosos, más llamativos. E instrumentos que se ven de apariencia más humildes. ¿Sí me entiende, iglesia? Lo que le estoy tratando de decir es que no importa qué tan sobresaliente sea usted y yo, o qué tan inadvertidos seamos usted y yo, o lo muy extrovertidos, o lo muy introvertidos, o de muy temperamento explosivo, o de temperamento explosivo. No importa qué tan expertos o qué tan inexpertos seamos, el propósito de Dios es que Él quiere usarnos a todos de acuerdo a su voluntad, siempre y cuando usted y yo queramos ser usados por Él. Amén. Dígale a su hermano: para Dios no importa lo que tú seas. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, dígale. ¿Por qué? Porque Dios nos ama sin excepción. Y ya sabemos el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó. Entonces, porque nos ama, Él no hace discriminación de persona, ni de raza, ni de religión, ni de género, ni de edad. No importa ser un niño o ser una persona muy adulta para que Dios nos use, iglesia. No importa que seamos mujeres o que seamos hombres, Dios quiere usarnos. Amén. Dios quiere usarnos. Dice la palabra en Hechos 10:34, cuando Pedro se acercaba a predicarle a un grupo de gentiles. Cuando Pedro vio lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, que estaba bendiciendo también a una nación, a un grupo de personas en la sociedad que para los judíos ellos no valían nada y eran discriminados por los judíos. Dice la palabra en Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, porque el Espíritu Santo se estaba derramando sobre los gentiles, sobre una raza que para los judíos era impía. Dice: en verdad comprendo. ¿Quiere leer conmigo ese último pedacito? ¿Está en la pantalla? Lo leemos las mujeres. 1, 2. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. A ver, caballeros, lo dicen a la cuenta 2, 1, 2. En verdad. Y versículo 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, no importa y eres chaparrito, chaparrita, alta, blanco, trigueño, pelo colocho, pelo, no importa. No importa si solo sacaste segundo grado, no importa si tienes un PhD en la universidad, un doctorado, una maestría, 5 maestrías, no importa. Para Dios lo importante es la disposición del corazón. Y eso es lo que nos está diciendo esta palabra. En una casa grande, es decir, en la iglesia de Dios, hay de todo tipo de personas. Lo segundo es que hay instrumentos para diferentes propósitos. El texto mismo del 2:20 de Timoteo, de la segunda carta de Timoteo, dice: y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ya les dije, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente: los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario, pero todos son usados con el propósito. Entonces, Dios tiene propósitos para nosotros. Dígale a su hermano: Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. Ya deja de pensar en tu vida pasada, por favor. Ya deja de llorar por lo que te hicieron, por lo que no te hicieron, por lo que te dijeron o por lo que te dejaron de decir. Dice la palabra: he aquí, yo hago cosa nueva hoy y pronto saldrá a luz. Aleluya. Ya no os acordéis de las cosas del pasado. El Señor quiere bendecir a su pueblo. El Señor quiere bendecir a su iglesia. Él tiene propósitos definidos para ti y para mí.
aquí en este mundo y dentro del cuerpo de Cristo. Entonces por eso a Él no le importa cuál es el carácter que tú tienes, cuál es el carácter que yo tengo. Para Él lo importante es un corazón rendido delante de su presencia. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre aguerrido que iba en contra del cristianismo y de la predicación del cristianismo. Y en Hechos capítulo 9 usted lee la conversión de Saulo a Pablo. Usted la lee allí y dice la palabra que una vez que se le apareció Jesucristo resucitado, que él quedó ciego y que él le dijo: Señor, dime qué quieres que yo haga. Y Dios le dio instrucciones. Y más adelante Dios se le reveló a Ananías, al profeta. Ahí lo lee usted en el capítulo 9. Y en el versículo 15, Dios le dice categóricamente a Ananías, le da una orden de que vaya a bendecir a Pablo, a orar por Pablo. Y Ananías obviamente no quería. ¿Por qué? Porque tenía temor. Pero si este Saulo manda a la prisión a todos, Señor, ¿cómo va a ser? Yo creo que estás equivocado, Señor. ¿Cómo va a ser? Pablo, el sangriento, instrumento tuyo. Y le dice en el versículo 15: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios le está revelando a Ananías el propósito de Pablo. Y entonces Ananías no se resistió más al mandato de Dios y él fue y oró. Y es interesante cuando usted lee toda la historia, porque le dice: hermano Saulo, recibe la vista y ora por Saulo. Y ya después deja a Saulo su nombre judío para agarrar o para tomar su nombre gentil, que es Pablo. Y él, ya todos sabemos, Pablo de Tarso. Saulo se convierte de Saulo a Pablo, y él comienza a cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces para eso, para ese propósito que Dios tiene para usted y para mí, Él ha depositado potencialidades específicas con dotaciones dadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y es maravillosa la palabra que concentra el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, cuando dice: cada uno según el don que ha recibido. Iglesia, lea conmigo, léale a su compañero ahí, al que tiene al lado. Primera de Pedro 4:10, a la cuenta de 2, 1, 2. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que ya no se vea en sus debilidades, ya no se vea en sus imperfecciones, ya no se vea así de esa manera. Véase en el proyecto santo, glorioso y eterno que Dios tiene para su vida, porque dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, usted y yo habíamos sido escogidos para los propósitos eternos del Padre. Aleluya. Usted no está aquí por casualidad, ni yo tampoco. Tenemos un propósito que cumplir. Tenemos un propósito que cumplir. Pero en la casa de Dios tenemos que ver también instrumentos útiles. Le dije 3 cosas. ¿Qué tipo de instrumentos hay en la casa de Dios? Número 1, instrumentos de diferentes materiales. Número 2, instrumentos para diferentes propósitos. Y número 3, instrumentos útiles. Siga conmigo: instrumento útil. Hacemos uso de los instrumentos porque son útiles. Amén. Cuando usted tiene una herramienta que ya no es útil, ¿qué hace? La guarda, la bota. Algunos bárbaros la regalan, ¿verdad? Para que vea a ver allá alguien si la puede usar. Aunque nos duela, a veces la desechamos. Pero ¿cómo sabemos nosotros si en la casa de Dios somos instrumentos útiles? Dice que un instrumento es útil, dice un diccionario por ahí que consulté,
Es útil cuando cumple la función para lo cual fue creado. ¿Quiere decirlo conmigo? Vamos a decirlo. Diga conmigo, un instrumento es útil cuando cumple la función para la cual fue creado. Segundo, un instrumento es útil cuando puede ser usado. Ahora póngase su mano en su corazón, por favor. Y repita conmigo, yo soy un instrumento útil porque cumpliré la función para la cual he sido creado, porque seré útil cuando pueda ser usado en el propósito divino. Padre, en esta hora yo bendigo a tu iglesia, Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú no nos dejarás hasta que hayas cumplido tu propósito con nosotros. Y en esta hora, Padre Santo, yo quiero desatar una palabra con propósito sobre el corazón de mi hermana y sobre el corazón de mi hermano, Señor. No importa, Señor amado, lo que hayan pasado a este momento. Yo declaro que el poder y la investidura del Espíritu Santo se derrama sobre sus vidas, transformando sus mentes, transformando sus propósitos y trayendo la libertad para que puedan ser usados en el proyecto divino. Amén, aleluya, aleluya. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Por favor, en las pantallas, Salmo 138:8. Amén. Lo leemos a la cuenta de 2 y léalo para usted, iglesia. Que lo escuche en sus sentidos, que lo escuche su espíritu, que lo escuche su alma. A la cuenta de 2. 1, 2. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Qué maravillosa palabra. Qué maravillosa palabra. Ahora dígale a su hermano: Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Sabe qué decía el salmista David? ¿A dónde me iré de su presencia? ¿Para dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a esconder yo? Decía el salmista David. Si me voy a lo más alto, allá me alcanzas. Y si al abismo más profundo, allá estás tú. Entonces, ¿para dónde nos vamos a ir? La palabra que Dios ha puesto sobre tu vida te va a seguir y te va a alcanzar en el nombre de Jesús. Te va a seguir y te va a alcanzar la palabra que Dios te ha dicho a tu corazón. Todos los sueños que Dios ha puesto en ti, no fue que cenaste mal, iglesia. Te has visto predicando el evangelio, ministrando a las personas, orando por las personas. Eso es lo que Dios quiere por ti, pues se va a cumplir, déjame decirte. Y deja ya de verte en tu humanidad, deja de verte en tu debilidad, porque la palabra es categórica. Es categórica. Así que, enmarcándonos en esta reflexión, un creyente que no sirve para vivir, no sirve para vivir. Debemos de aprender en el Señor. Y por esta razón, nosotros debemos de tratar de que Dios pueda cumplir esos proyectos, esos propósitos. Él nos da capacidades. Si tú no sabes cuál es la capacidad que Dios te ha dado, el talento, el don, te invito a que lo busques, que lo escudriñes y dígale: Señor, muéstrame, dime. Dime qué, dime a dónde. El Señor está ávido por respondernos, iglesia. Segunda pregunta que yo traigo para ustedes, para que reflexionemos, es: ¿qué necesitamos para ser instrumentos de honra? ¿Qué necesitamos nosotros para ser esos instrumentos de honra? Entonces, hay una respuesta categórica, que es: necesitamos vivir una vida en santidad. Dígale a su hermano: ¿quieres ser un instrumento de honra? Vive en santidad. Sencillo. Entonces, ¿qué implica esto? Dice la palabra en 1 de Pedro 1, 14 y 15:
como hijos obedientes, subraye, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino, qué hermoso esta palabra, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, solo en la iglesia, solo en el devocional de la familia, allá en el grupo de crecimiento nada más, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Sino también sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Categórico Dios. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes habemos aquí? Bueno, gloria a Dios. Pero vivir en santidad implica tres cosas. Vivir en santidad implica, número 1, que debemos limpiarnos. Número 2, que debemos apartarnos para Dios. Y número 3, que debemos consagrarnos. ¿Quiere decirlo conmigo? Ese es el proceso de santificación. Número 1, limpiarnos. Número 2, apartarnos. Y número 3, consagrarnos. Sencillo, ¿verdad? Facilito. Limpiarnos, así como una galadita, ¿verdad? Limpiarnos, apartarnos, consagrarnos. Dígale a su hermano ahí, facilito, dígale. Limpiarnos, otra vez, iglesia, limpiarnos, apartarnos, consagrarnos. Simple. Ahora, limpiarnos, dice que la limpieza es la acción y efecto de quitar la suciedad, las imperfecciones y los defectos. Ay, no, esta parte ya no, ¿verdad? Significa quitar la suciedad, las imperfecciones y los defectos. Y alguien me va a decir, ay, hermano, ahí también que íbamos, ¿para qué se fue por ahí? Entonces, dice el versículo 21 del capítulo que estamos estudiando ahí en la segunda carta de Timoteo, versículo 21, capítulo 2. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, ¿ya notó? Dice, si alguno se limpia de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, vamos a ir atrás y al contexto de este versículo. En primer lugar, nosotros necesitamos limpiarnos de conversaciones estériles, de conversaciones inútiles. Segunda de Timoteo 2:16. Pablo le dice a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Yo traje aquí la copia de lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, evita las conversaciones inútiles y necias. ¿Cuántos días, cada hora a veces nos encontramos con conversaciones estériles? Conversaciones, qué necias esas conversaciones. ¿Ya? No nos aprovechan. Ay, pues fíjate que te quiero contar conversaciones chismosas. ¿Ya qué? ¿En qué productividad trae el chisme? Nada. Dice, evita conversaciones inútiles y necias que solo llevarán, mira qué interesante eso, a una conducta cada vez más y más mundana. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Evita palabrerías, evita tener esas conversaciones estériles que lo único que van a traer de fruto para tu vida es la mundanalidad. Eso es, en términos sencillos. Entonces, de conversaciones, de palabras que nos contaminan. Y aquí, como habla de la boca, ¿verdad? Como miembro, todo lo que usted quiera alrededor de eso. Palabras groseras, palabras maliciosas, palabras malsanas, críticas, peleas, gritos, contiendas, gritos, todo lo que usted quiera, póngale y súmale. Y él dice que limpiarnos es, entonces, limpiarnos de ese tipo de palabras, de ese tipo de conversaciones. Segundo, limpiarnos de pasiones sexuales o situaciones que comprometen nuestra pureza sexual. Ahí mismo en Timoteo, versículo 22.
Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ay, es que qué aburrido, hermano. Ay, no. Además ahí le está hablando a Timoteo, que Timoteo ni esposa tenía. Era un muchachito, ¿verdad? Ahí dice, huye de las pasiones juveniles. Pues lo siento, iglesia. Es una invitación para todos nosotros. Para todos nosotros. Necesitamos nosotros limpiarnos de aquellas cosas que comprometen nuestra conducta, nuestra pureza sexual. Miradas lascivas, por ejemplo, hombres y mujeres también. Que habíamos cachado más de alguna mujer comiéndose, ¿verdad?, por la espalda más de algún chico o algún varón por ahí. Pensamientos impuros. Y no solamente con así, ¿verdad?, así en persona, las otras personas, sino que por la televisión, por el cine. Por favor, iglesia, necesitamos nosotros ponernos en el marco y en el contexto de la pureza que Dios demanda para nosotros. Dios hizo el sexo y dice la palabra que todo lo que Dios hizo es perfecto, amén. Pero también dice la palabra que nosotros vamos a gozar de la perfección de Dios en los tiempos de Dios. No el sexo depravado, sucio e impuro que nos venden los medios de comunicación a través de los cortometrajes, a través de las telenovelas o a través de los anuncios. Necesitamos huir de eso. Ah, no, es que yo soy bien mujer y bien hombre y entonces yo no pasa nada. Y se está quemando por dentro y ahí. Necesitamos limpiarnos. Tercero, necesitamos también limpiarnos de conductas que deshonran a Dios y que comprometen nuestro testimonio. Versículo 24 de Timoteo al versículo 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, subraye, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que así escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, versículo 24 dice, no debe de ser contencioso. Ayer estábamos en un debate, era un ejercicio nada más, pero yo miraba que un grupo ya se levantaba, ¿verdad?, y agarraba del pelo al otro. Y ¿sabe qué? A veces así hacemos cuando vamos a defender la fe. Así hacemos. O cualquier cosa, somos de mecha bien cortita. Dice la palabra que nuestra conducta debe de ser irreprensible, iglesia. Amén. Irreprensible. Ok, lo segundo es apartarnos para Dios. Dijimos lo primero para vivir una vida en santidad era limpiarnos de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. Segundo, debemos apartarnos para Dios. Segundo de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y la palabra es tan maravillosa y a mí me encanta pensar en eso, porque dice que hay un sello de Dios sobre nuestra vida. Hay un sello que en las tinieblas resplandece, iglesia, y es el sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dios conoce a los que somos suyos. Entonces, apartarnos de Dios significa que debemos alejarnos del pecado y apartarnos de todo tipo de maldad. Mire, qué interesante, porque santidad lo primero implica limpiarnos, dijimos, y limpiarnos es algo interno, algo que tiene que ver conmigo directamente. Pero lo segundo es apartarse para Dios y tiene que ver con lo externo. Entonces yo primero me limpio de todo lo que me ha contaminado. ¿Verdad que usted no se pone
una ropa sucia? ¿Verdad que no? Sino que va y la limpia. Y a veces anda usted bien bonito, con la camisa bien planchadita. Ay, una chispita aquí, ¿verdad? Cuando comió, entonces una salsita ahí de tomate le manchó. Y corre, ¿verdad? Al baño a ver cómo se la quita. Limpiarse, depende de usted. Pero dice apartarse para Dios, apartarse del pecado que nos rodea, apartarse de la maldad, de esas influencias dañinas que están todos los días invitándonos y seduciéndonos a apartarnos de la voluntad perfecta y única del Padre. Limpiarnos de esas cosas, apartarnos para Dios, permanecer bajo el gobierno de Dios, marcar la diferencia. Segunda de Corintios 6:17, el apóstol Pablo evoca a una palabra que dijeron los profetas y que mucho más adelante ya Dios les había dado al pueblo de Israel. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y qué? No toquéis lo inmundo. Y entonces, ¿y yo? ¿Qué dice, iglesia? ¿Y yo? Le invito a que leamos el Salmo 1:1. A ver, chicos del data. Salmo 1:1. El Señor nos demanda santidad, iglesia. Santidad. Usted puede mantenerse limpio en su casa. Y esto es lo que estoy tratando de transmitirle. Usted se mantiene limpio en su casa. Pero cuando usted sale, ¿verdad que se va saltando los charcos para no llenarse? Eso es apartarse para Dios. Usted se va saltando aquellas esferas pecaminosas, aquellas esferas que lo invitan a apartarse de Dios y a contaminarse. O alguien de aquí, cuando mira un charco y sale bien blanquito de su casa, va y charquea. Eso los niños, ¿verdad? Pero se ponen hasta botitas. Y usted y yo le ponemos ropita especial para que charqueen, ¿verdad? Pero usted sale para una fiesta y usted, ay, ¿verdad? Las mujeres ahí en la sombrilla ahí, o el pedacito ahí de algo, ay, salimos. Porque en el exterior hay suciedad. Dice la palabra en el Salmo 1:1 y quiero que lo lea junto conmigo. 1 y 2, a la cuenta de 2. 1, 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Si usted continúa leyendo ese versículo o ese capítulo y dice, porque entonces serás como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Entonces debemos apartarnos. Dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado aquel que no se ha sentado. Escarnecer es chismear, es menospreciar, es hablar mal. Bienaventurado es aquel que no se sienta con alguien, con otro, a hacer esas cosas, dice la palabra. Necesitamos entonces apartarnos. Y lo tercero es consagrarnos a Dios. Dice la palabra en Gálatas 2:20. Quiero que se lo lea allí al hermano y que se lo testifique así con poder. Gálatas 2:20. Hasta lo sabemos de memoria algunos quizás. A la cuenta de 2, dígaselo a su hermano con convicción. 1, 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Esa debe de ser nuestra convicción. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Cuando venga alguien a hacerte una invitación indecente, cuando venga alguien a influir sobre tu conducta santa y apartada para Dios, y tú te sientas tentado a ceder,
por las presiones del grupo, tienes que declararle a tu espíritu esta palabra y recordarte en tu mente: no, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén, aleluya. Necesitamos negarnos, necesitamos nosotros salir corriendo. Huye de esta generación maldita, dice la palabra. No te detengas, le decía a Lot y a su familia. Mira, escapa por tu vida. No mires lo que estás dejando atrás. Camina hacia el frente y no te detengas. Aleluya. No podemos. Estamos metidos en el camino de santidad, iglesia. Y la palabra dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y saben lo que significa eso? La mancha significa la impureza del pecado. Dios viene por una iglesia limpia. Limpia de espíritu, limpia de mente, limpia de emociones, limpia. Pero dice que viene por una iglesia sin arruga también. Y las arrugas significan la juventud que espera Dios de la iglesia. Una iglesia renovada, una iglesia activa, una iglesia que se renueva todos los días, una iglesia que no se conforma a la necedad y al pecado de este mundo, sino que se transforma en su espíritu, se transforma en su pensamiento, se transforma en su servicio para agradar a aquel que se entregó por entero por ella. Dios viene por una iglesia santa. ¿Cuántos queremos estar con el Padre? Dígale a su hermano entonces, sencillo, caminar en santidad. Sencillo, limpiarnos, apartarnos y consagrarnos. Simple, consagrarnos a Dios es vivir en armonía con Dios. 3 cosas ahí. Es vivir en los propósitos de Dios y es dedicarnos a vivir para Dios. He escuchado expresiones que dicen: está dedicado a sus estudios al 100%. Sí lo he escuchado, ¿verdad? Está dedicado a su trabajo. Entonces significa que está consagrado a estudiar, ¿ya? Destinado a estudiar, destinado a trabajar. Eso es lo que están diciendo. Bueno, entonces aquí consagrarnos a Dios significa lo mismo, que estamos dedicados para Dios, que estamos enfocados en agradar a Dios, que estamos nosotros destinados a vivir en armonía con nuestro Dios, que estamos nosotros destinados a vivir otra vez en el propósito de Dios y que nosotros debemos de buscar vivir completamente para Dios. Conversaba con una amiga en esta semana y ella me decía: pero ¿cómo es, Edith? Es que yo escucho que qué rico les habla a Dios. ¿Cómo se hace para que Dios me hable así? Y yo le decía: bueno, es muy sencillo. ¿Cuál es la figura que tienes de Dios? ¿Qué pensás de Dios? Dios es Padre. Es Padre de nosotros y quiere tener una relación personal con nosotros. No tenemos que ir con pena con Dios, porque Dios lo conoce todo de nosotros. Pero Él es Dios, iglesia, y a Dios nadie lo va a engañar. Él conoce todo de nosotros. Él conoce lo más íntimo de nosotros. Ahí los secretos que usted tiene en su celular, en su agenda, en su diario. Quizás nadie los conoce, pero Dios sí los conoce. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Van a venir tentaciones? Sí. ¿Van a venir pruebas? Sí. Entonces yo le preguntaría, para ir cerrando en esta mañana, ¿qué estaría dispuesto a dejar usted y yo por amor a Cristo, para que seamos esos instrumentos estimados, amados, usados por Dios? ¿Qué? ¿Estaría usted dispuesto a dejar todo? Usted está pensando, las cuentas de banco, no, hermana Edith. No, la familia, no, ¿cómo va a creer? O sea, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso.
Preguntas aquí, 4. 1, para reflexión. ¿Estaríamos dispuestos a dejar aquellas amistades o aquellas compañías que no honran ni a Dios, ni a su prójimo, ni a sí mismos se honran? Muchos están pensando en nombres de compañeros, de vecinos, de familiares, de amigos. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a dejar esas amistades que traen influencias negativas? Segundo, ¿estaríamos dispuestos nosotros a dejar por Cristo todas aquellas debilidades, aquellos pecados ocultos? Es que es la mejor esposa, es el esposo ideal que todo mundo sueña, pero en el fondo de su corazón son infieles, son inmorales y son desobedientes a Dios. Bregan con situaciones pecaminosas, de sexualidad, en lo oculto donde nadie los ve. Bregan con la mentira y dicen una mentira por allá y por todos lados mentiras. Crean sus escenarios de verdad, entre comillas, en cada lugar, en sus trabajos, ahí en su vecindario. Y es una persona distinta en cada uno de esos lugares. Pecados ocultos. Es iracundo, no dice nada, es tan paciente, es que nadie le dice nada, pero por dentro, eso es un desgraciado, un maldito, que te caiga un rayo. ¿Qué estamos bregando, iglesia? Tercero, ¿estamos dispuestos a dejar actitudes soberbias, de menosprecio hacia nosotros mismos o hacia otros? Actitudes de rebeldía para con Dios, actitudes de amargura para con Dios. Eso se incluye en el paquete de santidad. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar pasiones desordenadas en nuestra área sexual? Todas esas cosas. Lascivia, adulterio, fornicación, masturbación, etcétera. Este es un llamado para la iglesia. Dice la palabra, pero es tan maravilloso, Dios. O sea, te empecé diciendo que no importa cómo eres, de qué material estás hecho. No importa, para Dios, Dios te está viendo como ese producto terminado en sus manos. No importa si eres débil, si eres fuerte, si tienes un pasado que es que usted no sabe, porque hasta pacto con el diablo hice. Aborté a mis hijos, me prostituí, me drogué, soy producto de un divorcio, de una infidelidad. Es que usted no sabe, ¿sabes qué? A Dios no le interesa. Dios quiere hacer algo nuevo hoy, iglesia, y este es el día. Dios quiere volver contigo, en amistad contigo, y levantarte y restaurarte y levantarte completamente hasta los niveles más poderosos en los cuales Él quiere usarte. Dice la palabra en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto. Léalo conmigo, iglesia. A la cuenta de 2, Filipenses 1:6, y con esto cierro. Estando persuadido de esto. A la cuenta de 2, esa parte. 1, 2. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermosa promesa. O sea, Dios no nos está pidiendo como productos terminados, pero tiene que haber una disposición del corazón. Tenemos nosotros que reconocer lo que nosotros somos y no vernos ya más en nuestras propias formas, sino que dejar que Dios haga en nosotros. Vimos cómo ser esos instrumentos para el Señor. Santidad es lo único que Dios está demandando. Y dentro de la santidad son 3 cosas las que tenemos que hacer: limpiarnos, apartarnos y consagrarnos. Y también, iglesia,
Preguntamos, ¿qué vamos a dejar por amor a Cristo hoy? ¿Cuántos quieren ser usados? Levanta tu mano entonces ahí donde está. Esos instrumentos de honra, esos instrumentos estimados para Dios, ser esos instrumentos es nuestra decisión. Pero la invitación de Dios para dejarnos usar está abierta. Ahí donde tú estás, medita en tu corazón con tus manos alzadas y vuelve a decirle: Señor, usa mi vida. Señor, usa mi vida. Dile: Señor, usa mi vida. Vamos, dile: ¿sabes qué? Probablemente has estado con situaciones, has estado bregando, pero el Señor dice: yo cumpliré mi propósito en ti. Yo cumpliré mi propósito en ti. Y mientras tu iglesia estás orando y clamando al Señor, yo quisiera invitar a algún amigo en este lugar, o a quienes nos están viendo, o a quienes nos están escuchando. Yo quisiera invitarte a entregar tu vida a Jesús. Él quiere usarte. Dios no le importa tu pasado, Él quiere usarte. Así que en esta hora, si tú quieres hacer eso, si tú quieres que Dios te use y que Dios te limpie, que Dios te cambie, puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que te he fallado y que te necesito. En esta hora te entrego toda mi vida, te entrego mi ser, para que tú puedas usarla conforme a tus propósitos. Te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Cristo, te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.